Imainaya, Puama, Kunjamastasa, Nayaj, Hualiquistua. ¿Cómo están, estudiantes de tercero de secundaria? Les habla la maestra Ana María Medina. El tema que hoy vamos a desarrollar es la narración y sus características. Bienvenidos todos. Muy bien, estudiantes. El tema, como les había indicado, es la narración y sus características. Vamos a ver, ¿qué es narrar? Es relatar o contar hechos sucedidos a través del tiempo. La comunicación cotidiana es la forma más utilizada, porque lo habitual en una conversación es contar cosas. ¿A qué nos referimos? Cuando nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos o hermanos llegan a casa, pues inmediatamente nosotros, ¿qué hacemos? Contar todo lo que nos ha sucedido durante el día. Eso es narrar. Muy bien. Una de las funciones del texto es informar. La otra es crear mundos. La otra es entretener. Muy bien. Ahora, uno de los rasgos más sobresalientes de la narración son los hechos. Estos acontecimientos que ocurren en el día a día. Ustedes pueden ver las imágenes. ¿Qué acontecimientos ocurrirán? Muy bien. Otro rasgo es el tiempo. Siempre hay un orden cronológico, ¿no es cierto? Hay un inicio, un desarrollo, una conclusión. Hay un desenlace. Otro rasgo importante es el lugar. Puede que los hechos sucedan en un pueblo, en un bosque, puede suceder en una ciudad. Bueno, vaya a saberse dónde se desarrollan estos hechos o acontecimientos. Dentro de la narración tenemos elementos muy importantes. Uno de ellos es el narrador. Para ello voy a invitar a una escritora boliviana, Ana Tribeño, para que nos hable acerca de este elemento tan importante. Hola, estimados estudiantes. Yo soy Ana Tribeño, escritora cochabambina, autora de obras como La luna de Apolo y La muerte quiere morir. Yo voy a contarles un poco sobre la figura del narrador. El narrador es la voz que nosotros vemos en un relato que nos va a contar lo que es la historia y nos va a presentar a los personajes. Los va a situar en un espacio y tiempo determinados, de manera que nosotros vamos a poder conocer qué es lo que está rodeando a los personajes y lo que ellos están haciendo e incluso pensando. Ya es a través del narrador que nosotros vamos a comprender a plenitud lo que ocurre en la historia. Muy bien, estudiantes. Yo sé que han prestado mucha atención a la escritora Ana Tribeño acerca de lo que es el narrador. Veamos si tenemos ciertas coincidencias con lo que dijo. El narrador es el sujeto que cuenta los hechos de la historia, presenta a los personajes, los sitúa en un espacio y tiempo determinado, observa los hechos que le rodean y muestra su forma de pensar y su forma de comportarse, la manera de contarlo. Todo es importante para la comprensión de la historia. Vamos a ir con otro elemento, los personajes. Para ello, también hemos invitado a otra escritora boliviana, Cicilia Ance Terán, y ella pues comparte estas ideas acerca de lo que son los personajes. Escuchemos. Hola, ¿cómo están a todos los estudiantes de tercero de secundaria? Mi nombre es Cicilia Ance Terán, soy novelista, escritora boliviana, nacida en la ciudad de Cochabamba. Hasta la fecha llevo 14 obras publicadas. Entre las más importantes se encuentran El abrigo negro, La lanza en Longinos, La clonación de Cristo, Las últimas profecías, Las crónicas del Supay y Juana Zurduy, La furia de la Pachamama. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los elementos de la narrativa o elementos de la narración. Vamos a hablar acerca de los personajes principales y los personajes secundarios. Los personajes principales o protagonistas son los que interactúan de manera activa dentro de una sucesión de eventos que se da dentro de la historia. En cambio, los personajes secundarios son aquellos que acompañan al personaje principal o al protagonista a ejecutar ciertas acciones que van a ser determinantes para el personaje principal. Y me despido dejándoles una recomendación.
Lean mucho. Van a ver que van a descubrir grandes autores nacionales y grandes obras que van a dejar una huella muy importante en sus vidas. Muy bien, estudiantes. Qué interesante lo que nos dijo Cicinia Anse. Estos son los personajes principales y secundarios. Veamos si también tenemos algunas coincidencias. ¿Qué son los personajes entonces? Son aquellos que realizan las acciones que cuenta el narrador. Por su importancia en el desarrollo de dicha acción, los personajes pueden ser principales y secundarios. Dentro de los principales se encuentra el protagonista, que es el personaje más importante de todos, y el antagonista, que es el oponente al protagonista. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a conocer otro elemento de la narración, la estructura. Y para ello, también los invito a poner mucha atención a la escritora Jenny Monzón Oporto. Ella nos habla de la escritura. Hola, soy la escritora y poeta Jenny Monzón Oporto. Hoy, hablando del texto narrativo, decimos que en su estructura tiene 3 elementos fundamentales que no pueden faltar. Estos son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Encontramos estos 3 elementos en cualquier texto narrativo, como la novela, el cuento, el relato, etc. Están íntimamente relacionados formando un todo. Así el texto narrativo empiece del final, sí o sí están los 3 elementos. Muy bien, estudiantes. ¿Han puesto atención? Y yo sé que sí. Entonces, ¿qué es la estructura? Este término se refiere a la organización de los elementos de la narración, los cuales están interrelacionados, formando un todo de manera general. Distinguimos 3 partes, y como lo dijo nuestra escritora: introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, y vamos al último elemento de la narración, la acción. ¿Y a qué se refiere? Pues está formado por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. Dichos acontecimientos se pueden organizar en núcleos con cierta autonomía, llamados episodios. Hemos conocido estos elementos de la narración. Ahora, vamos a continuar. Muy bien, estudiantes. Estos elementos de la narración pues estructuran cuando nosotros estamos contando estas historias que todos los días nosotros vamos compartiendo con nuestra familia en la casa, con nuestros compañeros en las clases, con nuestro maestro y con nuestra maestra. No olviden estos 4 elementos importantes. ¿Cuáles serán? Pues el narrador. ¿Cuáles más? Los personajes. No se olviden los personajes principales y secundarios, e incluso los protagonistas y antagonistas. ¿Cuáles más? Muy bien, estos secundarios que apoyan, ¿no es cierto?, que logran que el protagonista pues llegue a ese objetivo. Muy bien. También la estructura. No se olviden que tiene que haber un inicio, un desarrollo, una conclusión. De eso se trata la narración. Y por último, las acciones. Lo más importante, ¿qué acontecimientos nos irán a narrar esta voz que se llama narrador? Este narrador sabe todo lo que va a ocurrir. Es como un Dios pequeño. Puede ser omnisciente, puede ser testigo, puede ser mixto. Pero de él depende que las acciones y esta narración se lleven a cabo. Muy bien, estudiantes. Este tema de la narración y sus características, pues lo podemos aplicar todos los días en nuestra comunicación con nuestra familia. Podemos contar, nosotros podemos ser narradores, podemos tener personajes durante esta cotidianidad en nuestras clases, con nuestros maestros, con nuestros compañeros, con nuestros padres. No se olviden, narrar es contar historias. Más allá de que fuese o no literario, pues todos los días aplicamos estos elementos de la narración. Ha sido un placer volver a estar en sus pantallas. Revisen este tema en los textos de aprendizaje de tercero de secundaria. Se encuentra en la plataforma del Ministerio de Educación.
Conmigo eso es todo. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.